¿Alguna vez te has sentido tan desesperado que las únicas palabras que podías pronunciar eran un grito silencioso hacia el cielo? Esas ocasiones en que, por más que intentes, parece que tus oraciones no pasan del techo de tu habitación y te preguntas si hay alguien allá arriba que te escuche. En esos momentos, el dolor, la frustración, la soledad o la incertidumbre parecen ahogar las palabras. Y todo lo que puedes hacer es mirar al cielo en busca de una respuesta. Y es que, muchas veces, los problemas de la vida nos parecen tan grandes que nos preguntamos si nuestras oraciones realmente tienen poder, si nuestro clamor es escuchado, si Dios está dispuesto a intervenir en nuestra situación. Pero, ¿y si te dijera que hay oraciones en la Biblia que partieron el cielo en dos, detuvieron el sol, abrieron el mar y resucitaron muertos? ¿Y si te dijera que esas mismas oraciones no son solo historias del pasado, sino un modelo para que tú hoy mismo puedas experimentar milagros en tu vida? Quizás lo que necesitas no es solo una oración, sino una fe que se atreva a creer en lo imposible y un corazón dispuesto a alinearse con la voluntad de Dios. Amado hermano, amada hermana, hoy quiero invitarte a un viaje divino. Vamos a adentrarnos juntos en las oraciones milagrosas más impactantes de la Biblia. Estas historias no solo nos inspiran, sino que también revelan un secreto poderoso: cómo la fe, combinada con una oración sincera, puede mover la mano de Dios en tu favor y traer cambios sobrenaturales a tu vida. En este video quiero que prestes atención a las siguientes oraciones porque son más que relatos históricos. Son principios espirituales que, si los aplicas, pueden abrir puertas de bendición en tu vida. 1. La oración de Ana. Empecemos con Ana, una mujer que, desde el fondo de su desesperación, clamó a Dios por un hijo. En 1 Samuel 1, 10, 20, leemos que Ana era estéril y su corazón estaba lleno de amargura. En medio de su dolor, se dirigió al templo y oró con tal fervor que el sacerdote Eli pensó que estaba borracha. Pero Ana, con todo su ser, oró al Señor, diciendo: Señor de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Dios escuchó su oración y le dio a Samuel, quien llegó a ser uno de los grandes profetas de Israel. La oración de Ana no solo cambió su vida, sino que cambió la historia de Israel. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a orar con la misma intensidad, con el mismo fervor, creyendo que Dios puede cambiar tu situación más difícil? No importa lo que estés enfrentando, si lo entregas en oración sincera, Dios puede hacer milagros en tu vida, tal como lo hizo con Ana. 2. La oración de Elías. Otro ejemplo poderoso es la oración de Elías, el profeta que, en medio de una época de gran idolatría y apostasía, oró para que el fuego de Dios descendiera del cielo y consumiera el sacrificio que había preparado. En 1 Reyes 18, Elías desafió a los profetas de Baal a una prueba para demostrar quién era el verdadero Dios. Después de que los profetas de Baal fracasaron en su intento, Elías, con una oración simple y directa, pidió a Dios que respondiera con fuego. En 1 Reyes 18, 36, 37 dice: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú haces volver el corazón de ellos. En ese momento, el fuego de Dios descendió y consumió el sacrificio, el altar y hasta el agua que rodeaba el altar.
La oración de Elías nos muestra que cuando estamos alineados con la voluntad de Dios y actuamos con valentía, podemos ver milagros sobrenaturales. Quizás en tu vida hay algo que parece imposible de lograr, pero si te atreves a orar con la misma fe y valentía que Elías, confiando en que Dios puede actuar de maneras sobrenaturales, verás cómo Él responde de maneras inesperadas. 3. La oración de Ezequías. En 2 Reyes 20 encontramos la oración de Ezequías, un rey de Judá que se encontraba al borde de la muerte. El profeta Isaías le había dado la noticia de que iba a morir, pero Ezequías oró fervientemente a Dios, recordándole sus obras justas y pidiéndole que le diera más tiempo. Su oración fue tan sincera y ferviente que Dios le concedió 15 años más de vida. La oración de Ezequías nos enseña que, incluso cuando el tiempo parece haberse agotado y las circunstancias son inquebrantables, Dios tiene el poder de cambiar nuestro destino. Cuando oramos con fe y humildad, podemos ver cómo Él interviene de manera sobrenatural, añadiendo años, restaurando lo que parecía perdido y dándonos nuevas oportunidades. ¿Qué áreas de tu vida sientes que están al borde de la muerte? No te rindas. Ora como Ezequías y verás cómo Dios puede alargar tu tiempo y restaurar lo que creías que era irreversible. 4. La oración de Daniel. La historia de Daniel es otra oración que marcó la diferencia entre la vida y la muerte. En Daniel 6, Daniel fue arrojado al foso de los leones debido a su fe. Pero antes de ser encarcelado, oró a Dios con valentía, sabiendo que su vida corría peligro. En medio de esa situación, Daniel confió en la protección divina, y cuando fue lanzado al foso, los leones no lo atacaron. La oración de Daniel nos enseña que incluso cuando enfrentamos adversidades terribles, Dios puede cerrar la boca de los leones y protegernos de los ataques del enemigo. Si en este momento te encuentras rodeado por situaciones que parecen amenazar tu vida, recuerda que tu oración tiene poder. Dios puede protegerte y librarte de cualquier peligro. 5. La oración de Jesús en Getsemaní. Finalmente, tenemos la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, que se encuentra en Mateo 26, 36, 44. En este momento, Jesús estaba enfrentando la angustia de saber lo que le esperaba, su sufrimiento y muerte en la cruz. En ese momento de gran dolor y agonía, oró al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta oración de rendición total es un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios en nuestros momentos más oscuros. A veces, la oración no consiste en pedir lo que nosotros queremos, sino en rendir nuestra voluntad a Dios y confiar en que Él tiene el mejor plan para nosotros. Cuando oramos de esta manera, experimentamos una paz sobrenatural, incluso en medio de la tormenta. Estas oraciones no son solo relatos antiguos, son principios espirituales vivos y activos que pueden cambiar tu vida hoy. La fe y la oración sincera pueden traer milagros a tu vida. Si estás dispuesto a aplicar estos principios, si te atreves a creer que Dios puede actuar en tu favor, puedes experimentar un cambio radical. Antes de terminar, quiero invitarte a unirte a esta comunidad de fe. Comenta «Paz en Cristo» en este video, y si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete. Al hacerlo no solo estás apoyando el mensaje, sino que también estás declarando tu fe en que Dios tiene algo poderoso para ti. Recuerda, la oración tiene poder. Si crees en lo que has visto hoy, estás a punto de vivir algo grandioso. No dudes en orar y esperar en el Señor. La oración de Ana, de la desesperación a la alegría. En el libro de 1 Samuel, capítulo 1,
encontramos una historia profundamente conmovedora y llena de poder. Es la historia de Ana, una mujer cuya fe y oración transformaron no solo su vida, sino también la de todo un pueblo. Ana nos da un ejemplo claro de cómo una oración sincera, llena de fe y vulnerabilidad, puede abrir puertas a milagros, sanación y esperanza, incluso en medio de las circunstancias más desalentadoras. Su historia se convierte en un faro de luz para todos aquellos que atraviesan momentos de desesperación, enseñándonos cómo en esos momentos de dolor y sufrimiento podemos hallar consuelo y respuestas en Dios. El dolor de Ana era una mujer piadosa, comprometida con Dios, pero cargaba un dolor profundo y personal que la afligía enormemente. Era estéril. En la sociedad de la época, ser estéril no solo era una gran tragedia personal, sino también una causa de vergüenza y sufrimiento. La infertilidad era vista como una maldición, y una mujer sin hijos no solo sentía el peso de la vergüenza, sino que también se veía afectada en su identidad y propósito dentro de la sociedad. Además, la situación de Ana se complicaba aún más por la presencia de Penina, otra esposa de su esposo Elcana, quien se burlaba de ella constantemente. Penina tenía hijos, lo cual solo incrementaba el sufrimiento de Ana, pues ella se sentía rechazada por la misma persona que debería haber sido su compañera en la vida. Ana lloraba desconsoladamente, y su tristeza la llevaba a perder el apetito, sumiéndola en una profunda aflicción. La situación parecía no tener salida, y lo que antes era una relación de esperanza y amor con su esposo Elcana, ahora estaba marcada por un vacío profundo. Sin embargo, lo que hizo Ana a continuación cambiaría su destino y el de toda la nación de Israel. La oración sincera de Ana. En medio de su dolor, Ana decidió hacer algo radical. Oró con todo su corazón. La Biblia nos relata que después de una comida, Ana se levantó, se dirigió al templo de Jehová y, con todo su ser, derramó su alma delante de Dios. Su oración no fue simplemente una serie de palabras, sino un clamor desgarrador que brotaba de lo más profundo de su ser. Esta oración tan intensa fue tan conmovedora que el sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria, pues Ana oraba con tanta emoción que su boca se movía sin emitir sonido. Ana, sin embargo, le explicó a Elí que no había bebido vino ni sidra, sino que su corazón estaba tan atribulado que no podía más que derramar su alma delante de Dios. En 1 Samuel 1:15, ella le respondió a Elí: «No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Este versículo nos ofrece una enseñanza vital sobre cómo debemos acercarnos a Dios, con honestidad. Ana no intentó ocultar su dolor ni hacer parecer que todo estaba bien. Ella se presentó tal como era, vulnerada, angustiada y sin fuerzas. Y Dios no la rechazó por su angustia, sino que la escuchó. Lecciones de la oración de Ana. La oración de Ana tiene un poder transformador que no solo cambió su vida, sino que puede transformar la nuestra también. Aquí podemos extraer varias lecciones que son aplicables a nuestras propias vidas. 1. La honestidad en la oración. Ana nos enseña que debemos ser totalmente honestos con Dios. No es necesario tratar de ser perfectos o esconder nuestras emociones. Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en él. A Él no le interesa que nuestras oraciones sean correctas o formales, sino que le hablemos con sinceridad. Si estamos tristes, angustiados o incluso enojados, podemos presentar todo eso delante de Él. La transparencia con Dios abre las puertas para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. 2. La persistencia en la fe.
Aunque Ana había soportado años de sufrimiento, no permitió que su desesperación la apartara de Dios. Ella nunca perdió la fe, aunque las circunstancias parecieran no cambiar. Esto nos recuerda la importancia de la perseverancia en la oración. No importa cuánto tiempo lleve ver una respuesta, lo importante es seguir confiando en que Dios escucha nuestras oraciones y tiene el control. La fe de Ana nos enseña que nunca debemos rendirnos. 3. El poder de la entrega total. Ana no solo pidió un hijo, sino que hizo una promesa a Dios. Si Él le concedía un hijo, ella lo consagraría a Él. En 1 Samuel 1:11, ella dijo: «Oh Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». Esta promesa revela que Ana comprendía que el milagro que pedía no solo era para su beneficio, sino para un propósito mayor en el reino de Dios. Esta entrega total y consagración de su hijo a Dios fue una expresión de fe profunda. El cumplimiento de la promesa a Dios, en su misericordia, escuchó la oración de Ana y le concedió lo que ella había pedido: un hijo. Ana concibió y dio a luz a Samuel, un niño que se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel. Samuel fue clave en la historia de Israel, pues ungió a reyes y guió a la nación en tiempos de gran dificultad. A través de Samuel, Dios hizo una gran obra, y la fe de Ana se vio recompensada no solo en lo personal, sino en lo colectivo. Sin embargo, la historia de Ana no termina con el milagro que ella experimentó. Cuando Samuel nació y creció, Ana cumplió su promesa y lo llevó al templo para dedicarlo a Dios, como había prometido. Este acto de fe fue aún más impactante cuando ella expresó en su oración de alabanza el cántico de Ana, que se encuentra en 1 Samuel 2:1-10. Este cántico no solo es un himno de gratitud por lo que Dios había hecho en su vida, sino también una profecía sobre el poder y la justicia de Dios, que exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Ana entendió que su milagro no solo le beneficiaba a ella, sino que formaba parte de un plan más grande de Dios para su pueblo. Aplicación a nuestra vida. Hoy, la historia de Ana tiene muchas implicaciones para nosotros hoy. Quizás no estamos lidiando con la esterilidad, pero es posible que estemos atravesando algún otro tipo de desesperación o sufrimiento. Puede ser una lucha interna, una situación familiar difícil, una enfermedad o una meta no alcanzada. Al igual que Ana, podemos acudir a Dios en oración. No debemos tener miedo de derramar nuestra alma delante de Él, de ser sinceros y transparentes, sin temor a ser juzgados. Además, el ejemplo de Ana nos recuerda que los milagros de Dios no son solo para nuestro beneficio personal, sino que tienen un propósito mayor. Al igual que Ana dedicó su hijo Samuel a Dios, nosotros también debemos preguntar: ¿cómo puede Dios usar nuestra vida y nuestras circunstancias para su gloria? ¿Cómo puede nuestro testimonio impactar la vida de otros? Te invito a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar completamente a Dios con la misma fe y entrega que Ana? Si es así, es momento de rendirlo a Él, sabiendo que Él tiene un propósito más grande para tu vida y para el bien de muchos. Recuerda que Dios escucha tu clamor. La oración de Elías, fuego del cielo y la fe que desafía lo imposible. Imagina esta escena. El pueblo de Israel está dividido, adorando a dioses falsos, y el profeta Elías se encuentra solo frente a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Este es un momento de confrontación total, donde la fe en el Dios verdadero está en juego. Pero lo que ocurre no es solo un milagro espectacular,
sino una lección profunda sobre el poder de la oración y la fe que desafía lo imposible. La historia de Elías, que encontramos en 1 Reyes 18, nos ofrece una de las muestras más poderosas de la intervención divina a través de la fe inquebrantable de un hombre. El pueblo de Israel durante ese tiempo vivía en una gran confusión espiritual, dividido entre la adoración del Dios verdadero y la idolatría. Elías, el profeta fiel, se enfrentó a la necesidad de restaurar la fe del pueblo y mostrarles que a pesar de todo, Jehová es el único Dios verdadero. El desafío en el Monte Carmelo. La historia comienza con Elías retando a la nación de Israel en una forma que parece desafiar la razón humana. En 1 Reyes 18:21, Elías pregunta al pueblo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Este es un desafío claro y directo, una invitación a tomar una decisión definitiva entre seguir al Dios verdadero o seguir los ídolos de Baal, el dios pagano que había sido adorado por gran parte del pueblo. Elías propuso entonces un desafío aún más audaz. Ambos bandos, el de los profetas de Baal y el suyo, propio, prepararían un sacrificio pero no encenderían fuego. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Los 450 profetas de Baal se apresuraron a preparar su sacrificio, danzaron, gritaron, se hirieron a sí mismos, pero nada ocurrió. No hubo respuesta, ni fuego, ni señal de que su Dios estuviera escuchando. El desafío parecía claro. Elías, por el contrario, no solo preparó su sacrificio, sino que lo hizo de una manera que humanamente parecía imposible. Mandó a verter agua sobre el altar, y lo hizo 3 veces, hasta que el agua corrió alrededor y llenó la zanja que había preparado. Esto no solo hacía que la tarea fuera más difícil, sino que demostraba que no habría duda de que la intervención de Dios sería algo completamente sobrenatural. De ser contestada la oración, no sería un simple acto de fuego que encendiera la leña. El milagro debía ser mucho más grande. La oración de Elías, breve pero poderosa. Y fue entonces cuando Elías oró. Su oración fue breve, pero cargada de una fe inquebrantable en el poder de Dios. En 1 Reyes 18, 36, 37 leemos: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato yo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En esta oración, Elías no pedía nada para sí mismo, sino que su único deseo era que Dios se manifestara ante el pueblo y que el pueblo reconociera la grandeza del Dios verdadero. Este breve pero poderoso ruego a Dios fue escuchado de inmediato. En ese instante, el fuego de Dios descendió del cielo, no solo consumiendo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua que había inundado la zanja. El pueblo, al ver este milagro, cayó sobre su rostro y exclamó con una voz unánime: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:39. El fuego de Dios no solo demostró su poder divino, sino que restauró la fe del pueblo y los llevó a una renovación espiritual. Lecciones que podemos aprender de la oración de Elías. 1. La oración que glorifica a Dios. La oración de Elías nos enseña que nuestras oraciones deben centrarse en glorificar a Dios, no en buscar nuestra propia gloria. Elías no pidió nada para su propia comodidad o beneficio personal, sino que su único propósito era hacer manifiesta la grandeza de Dios ante el pueblo. En nuestras propias oraciones debemos aprender a enfocarnos en exaltar a Dios y buscar su gloria, más que nuestros propios intereses.
2. La fe que no teme lo imposible. Otro aspecto fundamental de la oración de Elías es su fe, que no temió lo imposible. En lugar de hacer todo lo posible para facilitar el desafío, Elías complicó aún más la situación añadiendo agua al altar. Su fe no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que el Dios que había hablado a Abraham, Isaac y Jacob era capaz de hacer lo imposible. En nuestra vida diaria, estamos llamados a tener una fe similar, una fe que no se ve limitada por lo que los ojos humanos pueden percibir. La fe que desafía lo imposible sabe que Dios tiene el poder de hacer todo lo que promete. 3. La oración que transforma a otros. El milagro del fuego no solo benefició a Elías, sino que fue un medio para transformar a todo el pueblo de Israel. Al ver la manifestación del poder de Dios, el pueblo reconoció su error y se arrepintió. Esto nos muestra que nuestras oraciones no solo tienen el poder de cambiar nuestras circunstancias, sino que pueden ser instrumentos de transformación para las vidas de quienes nos rodean. Cuando oramos con fe, no solo estamos pidiendo algo para nosotros mismos, sino que también podemos ser instrumentos de cambio y restauración para aquellos que nos rodean. Elías en el desierto. Un recordatorio de la gracia de Dios. La historia de Elías no termina con el fuego del cielo. Tras este impresionante triunfo, Elías enfrentó un momento de desesperación cuando la reina Jezabel, al enterarse de lo sucedido, lo amenazó de muerte. Desesperado y sintiéndose solo, huyó al desierto donde oró pidiendo la muerte. Basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera Reyes 19:4. Este momento revela la humanidad de Elías, un hombre valiente y lleno de fe en un momento, pero en otro, quebrantado y débil. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Lo sostuvo en su debilidad, le envió alimento y le guió hasta el monte Horeb, donde Elías experimentó una nueva revelación de la presencia de Dios. Dios le mostró que, incluso en nuestros momentos de fragilidad y desesperación, Él está presente y dispuesto a restaurarnos. Este momento de Elías nos recuerda que aunque pasemos por temporadas de debilidad y desánimo, Dios no nos deja solos. Él es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Aplicando la fe de Elías en nuestras vidas hoy. La historia de Elías nos habla de la oración que desafía lo imposible. En nuestra vida cotidiana, tal vez enfrentamos montes Carmelos, lugares donde necesitamos ver el poder de Dios manifestado de una manera sobrenatural. Tal vez estemos atravesando desiertos, lugares de desánimo y cansancio, donde parece que las fuerzas nos han dejado. En ambos casos, la fe de Elías nos enseña a orar con confianza en un Dios que tiene el poder de hacer lo imposible. Pregúntate hoy, ¿qué desafío estás enfrentando en tu vida que necesita una intervención divina? Tal vez necesitas que Dios envíe fuego del cielo para restaurar tu familia, tu salud o tu vida financiera. O tal vez te encuentras en un desierto, luchando contra el cansancio y la desesperación. En cualquier caso, la lección que Elías nos da es clara. Ora con fe. Cree que Dios puede intervenir y hacer lo imposible, y confía en que en cualquier circunstancia Él no te abandonará. Reflexión. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no tiene límites, y su amor no conoce barreras. Como Elías, estamos llamados a orar con fe, a desafiar lo imposible y a creer que Dios puede obrar maravillas. Si hoy enfrentas un monte Carmelo o un desierto, recuerda que Dios está contigo y que, al igual que hizo con Elías, Él tiene el poder de transformar tu vida. La oración de Ezequías. Cuando el tiempo se detiene, en el capítulo 20 de 2 Reyes,
se narra una de las historias más impactantes y milagrosas de la Biblia. Es la historia del rey Ezequías, quien, enfrentando una sentencia de muerte, clama a Dios con fe, y su oración no solo cambia su destino, sino que también tiene una manifestación asombrosa. El tiempo literalmente se detiene. Esta historia es un claro testimonio del poder de la oración, de la capacidad de Dios para cambiar lo irreversible y de su soberanía sobre el tiempo y las circunstancias. El contexto de la historia. Ezequías fue un rey justo y fiel a Dios. En un momento de su reinado fue golpeado por una enfermedad mortal. El profeta Isaías fue enviado por Dios para darle un mensaje devastador. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Segunda de Reyes 20:1. Este mensaje no dejaba lugar a dudas ni a esperanza. Era una sentencia irreversible que parecía no tener alternativa. La enfermedad de Ezequías era fatal, y el mensaje de Isaías reflejaba la voluntad de Dios. No había, en apariencia, ninguna solución. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue algo que alteró el curso de los acontecimientos de manera radical. Ante esta devastadora noticia, Ezequías no se rindió. En lugar de resignarse a su destino, el rey volvió su rostro hacia la pared y oró a Jehová. En su oración le pidió a Dios que recordara su vida, su fidelidad, su integridad y su servicio a Él. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de cómo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo en bueno delante de tus ojos. Los Reyes 23. Ezequías no solo oró con humildad, sino que lo hizo con la sinceridad de quien sabe que su única esperanza está en las manos de Dios. La respuesta divina, un milagro impresionante. Dios escuchó la oración de Ezequías. Antes de que el profeta Isaías llegara a salir del palacio, el Señor le habló nuevamente y le dio un mensaje completamente diferente. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y añadiré a tus días 15 años. 2 Reyes 20:5-6. Dios no solo le dio la promesa de sanidad, sino que también le otorgó más tiempo de vida, 15 años adicionales. Este acto de misericordia y poder transformó completamente la situación de Ezequías y le dio una nueva oportunidad. Pero el milagro no terminó ahí. Para confirmar esta promesa y asegurarle a Ezequías que lo que Dios había dicho era cierto, el Señor le dio una señal que aún hoy nos deja asombrados. Dios hizo retroceder la sombra en el reloj de Acaz 10 grados. 2 Reyes 29:11. Este fenómeno increíblemente extraño es un testimonio de que Dios no solo tiene control sobre la vida y la muerte, sino también sobre el tiempo mismo. El reloj que marcaba el paso del tiempo fue literalmente alterado, deteniéndose de manera que la sombra retrocediera, demostrando así que Dios tiene poder sobre las leyes naturales y sobre el flujo de la historia. Reflexionando sobre la oración de Ezequías. Este evento tiene lecciones poderosas para nosotros hoy en día. La historia de Ezequías no solo revela el poder de la oración, sino que también nos enseña lecciones profundas sobre cómo debemos acercarnos a Dios en momentos de desesperación y dificultad. 1. La oración que no se rinde. Lo primero que podemos aprender de la oración de Ezequías es la persistencia en la oración. Aunque la sentencia de muerte era clara y definitiva, Ezequías no aceptó su destino sin luchar. En lugar de rendirse, se postró ante Dios y pidió misericordia. Su oración fue un clamor sincero que reflejaba su fe en que Dios podía cambiar cualquier circunstancia, incluso aquellas que parecían ser inamovibles. Este acto de fe nos enseña que debemos ser
persistentes en la oración, incluso cuando las circunstancias nos parecen imposibles de cambiar. Ezequías nos muestra que la oración no es solo un acto de pedir, sino un acto de fe, esperanza y confianza en que Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. No importa cuán grande sea el problema, la oración puede mover la mano de Dios. 2. El poder de las lágrimas sinceras. La Biblia nos dice que Dios vio las lágrimas de Ezequías, 2 Reyes 25. Esto no solo significa que Dios escuchó sus palabras, sino que también vio su dolor y su sinceridad. A menudo pensamos que Dios solo responde a nuestras oraciones cuando las hacemos de manera perfecta o con palabras elocuentes, pero Ezequías nos demuestra que, ante Dios, nuestras lágrimas y nuestro corazón sincero son igualmente escuchados. Esto nos recuerda que, cuando nos acercamos a Dios, no necesitamos ser perfectos ni tener todas las respuestas. Lo que Dios valora es nuestra sinceridad, nuestra humildad y nuestra disposición a entregarle nuestro dolor y nuestras luchas. Las lágrimas de Ezequías fueron una manifestación de su fe y confianza en que Dios podía intervenir. 3. Dios puede cambiar lo irreversible. Una de las lecciones más poderosas de esta historia es que Dios puede cambiar lo irreversible. La enfermedad de Ezequías parecía un final definitivo, pero Dios no solo sanó al rey, sino que le dio una nueva oportunidad de vida, un regalo de 15 años adicionales. Este milagro nos recuerda que no hay nada en nuestra vida que sea demasiado grande o demasiado definitivo para que Dios lo cambie. Quizás estés enfrentando algo que parece irreversible en tu vida, un diagnóstico médico, un conflicto que no se puede resolver, una relación rota o una oportunidad perdida. La historia de Ezequías nos enseña que cuando nos acercamos a Dios con fe, Él tiene el poder de cambiar incluso lo que parece inmutable. Dios es soberano, y Él tiene la última palabra sobre nuestras vidas. La aplicación en nuestras vidas. Hoy, ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestras propias vidas? La historia de Ezequías nos desafía a creer en el poder de la oración y a confiar en que Dios puede hacer lo imposible. Quizás tú también enfrentas una situación que parece irreversible o un desafío que parece insuperable. En esos momentos, recuerda que no estás solo. Al igual que Ezequías, puedes clamar a Dios, recordarle tu fidelidad y tu deseo de caminar en su voluntad, y Él puede intervenir de manera asombrosa. Dios no solo quiere responder a tus oraciones, sino que también puede darte una señal de su poder. Tal vez no será un reloj que retrocede, pero Él puede darte una confirmación clara de que está obrando en tu vida. Estás invitado a confiar en su poder, en su soberanía y en su capacidad para hacer que lo imposible se haga realidad. ¿Qué hay en tu vida que parece irreversible? Tal vez hay algo que has estado dando por perdido, algo que te duele profundamente o algo que has intentado cambiar sin éxito. Hoy, como Ezequías, te invito a acercarte a Dios en oración. Él te escucha, Él ve tus lágrimas y, lo más importante, Él tiene el poder de cambiar tu historia. La historia de Daniel en el foso de los leones es una de las narrativas más emblemáticas de la Biblia, y no solo por su dramatismo, sino por el profundo mensaje espiritual que transmite. En Daniel 6 se nos presenta a un hombre de fe, valiente y comprometido con su relación con Dios, que se enfrenta a una situación límite en la que la vida y la muerte están en juego debido a su devoción. Esta historia, además de ser conocida y admirada por millones de creyentes, también nos enseña principios fundamentales sobre la oración constante, la fe inquebrantable y la protección divina. El contexto histórico y la situación de Daniel
Para comprender mejor la historia, es necesario contextualizar el momento en el que se desarrolla. Daniel era un joven hebreo que, junto con otros prisioneros de guerra, fue llevado al exilio a Babilonia cuando el imperio babilónico derrotó a Judá. Sin embargo, a pesar de ser un cautivo, Dios lo bendijo con sabiduría y entendimiento, lo que le permitió ascender a una posición de gran influencia en el reino. Su fe y su integridad eran inquebrantables, lo que lo hacía destacar entre sus contemporáneos y al mismo tiempo generar la envidia de aquellos que querían verlo caer. El rey Darío, quien gobernaba el imperio Medo-Persia en ese momento, reconoció la valía de Daniel y lo puso en un cargo de alto rango en su gobierno. Esto, sin embargo, no fue bien recibido por todos, y un grupo de oficiales del reino, motivados por la envidia y el resentimiento, decidieron conspirar para arruinar la reputación de Daniel. Sabían que la única manera de hacerlo era atacando su fe, pues Daniel era conocido por ser un hombre de oración y devoción a Dios. Estos oficiales tramaron un plan malicioso: convencer al rey Darío de emitir un decreto real que prohibiera a cualquier persona hacer peticiones a otros dioses o hombres, excepto al propio rey, durante 30 días. Esta medida parecía inofensiva a los ojos del monarca, pero en realidad estaba diseñada para atrapar a Daniel, ya que sabían que él, fiel a su costumbre, no dejaría de orar a su Dios. El decreto y la valentía de Daniel, el rey Darío, sin saber de la conspiración que se estaba gestando a su alrededor, firmó el decreto, sellando la suerte de Daniel. Pero lo que sigue es el acto de fe más valiente que podemos encontrar en la historia de Daniel. A pesar de saber las consecuencias de desobedecer el edicto, Daniel no vaciló. La Biblia nos dice que, al enterarse del decreto, entró en su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y oró a Dios 3 veces al día, como lo hacía habitualmente. Daniel 6:10. Este acto de oración constante, a pesar de las circunstancias, nos enseña una lección fundamental. La oración debe ser un hábito constante, no una acción de emergencia. Daniel no oró solo cuando su vida estaba en peligro, sino que tenía una disciplina de oración diaria, 3 veces al día. Este hábito espiritual lo mantenía cerca de Dios, fortaleciéndolo en su fe y dándole la fortaleza para enfrentarse a cualquier adversidad. La acusación y la condena de Daniel. Como era de esperar, los oficiales que conspiraron contra Daniel fueron rápidos en denunciarlo ante el rey Darío. El rey, al darse cuenta de que había sido manipulado, quedó profundamente angustiado. A pesar de su afecto por Daniel y su deseo de salvarlo, se vio obligado a cumplir con la ley que había promulgado. Así, Daniel fue arrojado al foso de los leones, donde se suponía que su destino sería fatal. La imagen de Daniel siendo lanzado a ese foso oscuro y peligroso refleja la gravedad de su situación, pero también nos muestra la extraordinaria fe que él poseía. La intervención divina, lo que sucede a continuación en la historia, es un milagro que demuestra el poder y la fidelidad de Dios. A pesar de la oscuridad y la amenaza de muerte, Dios no abandonó a Daniel. Esa noche el rey Darío, preocupado y sin poder dormir, pasó la noche en vela, esperando a ver qué sucedería con su siervo. Al amanecer, corrió al foso y con un grito de desesperación preguntó: «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?» Daniel 6:20. La tensión de este momento es palpable, ya que el rey temía lo peor, pero la respuesta de Daniel fue una declaración de fe poderosa y consoladora. Daniel respondió: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Daniel
6, 21-22. La respuesta de Daniel es un testimonio del poder de la oración constante y de la protección divina. A pesar de haber sido arrojado al foso de los leones, Daniel salió ileso, protegido por un ángel enviado por Dios. Esta intervención divina nos recuerda que, aunque podamos enfrentar situaciones extremas y aparentemente insuperables, Dios siempre está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos, incluso en medio de la adversidad. Lecciones espirituales de la historia de Daniel. La historia de Daniel en el foso de los leones nos enseña varias lecciones poderosas que son aplicables a nuestra vida cotidiana. 1. La oración constante. Daniel no oraba solo en tiempos de crisis, sino que mantenía una vida de oración diaria como parte de su rutina. Esto nos recuerda que debemos cultivar una relación constante con Dios a través de la oración, no solo cuando estamos en dificultades. La oración debe ser una práctica diaria, no un recurso de emergencia. 2. La fe que no se intimida. Daniel sabía que su fe podía costarle la vida, pero no permitió que el miedo lo detuviera. Su confianza en Dios era más grande que su temor a las consecuencias. Esto nos enseña a vivir con valentía, confiando en que Dios nos guiará y protegerá, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. 3. Dios honra la fidelidad. A pesar de las adversidades, Daniel permaneció fiel a Dios, y Dios lo protegió milagrosamente. Esta historia nos recuerda que, aunque a veces no experimentemos milagros tan dramáticos en nuestras vidas, Dios siempre honra la fidelidad de aquellos que le sirven. 4. La protección divina en tiempos de prueba. Cuando enfrentamos dificultades o leones en nuestras vidas, debemos recordar que Dios tiene el poder de protegernos. Así como Él cerró la boca de los leones en el caso de Daniel, Él también puede intervenir en nuestras vidas para guardarnos de todo mal. Aplicación a nuestra vida. Si bien puede que no estemos enfrentando un foso de leones literal, todos enfrentamos desafíos y momentos de prueba en nuestra vida. Pueden ser problemas familiares, laborales, de salud o sociales, donde nuestra fe es puesta a prueba. En esos momentos, debemos recordar el ejemplo de Daniel y su valentía al mantener su fe a pesar de las circunstancias. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser constantes en nuestra oración, no solo cuando la vida se complica, sino también en tiempos de paz. Nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar lo que el mundo o las circunstancias puedan decir, sabiendo que Dios honra nuestra fidelidad y que siempre estará con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Daniel en el foso de los leones no es solo una narrativa de un milagro sorprendente, sino una lección profunda sobre la importancia de vivir una vida de fe y oración constante. Nos enseña que aunque enfrentemos pruebas y dificultades, Dios está con nosotros y puede obrar de maneras asombrosas para protegernos. Como Daniel, debemos ser valientes, firmes en nuestra fe y confiados en que Dios siempre honra a aquellos que le son fieles. En los Evangelios, específicamente en Mateo 26, 36, 46, Marcos 14, 32, 42 y Lucas 22, 39, 46, encontramos uno de los momentos más íntimos y poderosos de la vida de Jesús, su oración en el huerto de Getsemaní. Este evento no es solo una simple oración, es un momento de profunda angustia, lucha interna y finalmente una rendición total a la voluntad de Dios. Es un momento que revela las profundidades del corazón de Jesús y nos enseña importantes lecciones acerca de cómo debemos enfrentar nuestras propias pruebas y dificultades. En estos pasajes vemos cómo Jesús, sabiendo que la cruz estaba cerca, decidió ir al huerto de Getsemaní para orar. Él llevó consigo a sus discípulos, pero les dijo:
Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Estas palabras, aunque breves, revelan la intensidad de lo que Jesús estaba experimentando. La tristeza que Jesús experimentaba no era una tristeza superficial, era una angustia profunda, una sensación de desolación tan fuerte que casi lo lleva al límite de la muerte misma. Jesús, quien es completamente divino y completamente humano, se enfrenta a una realidad que supera cualquier comprensión humana. A lo largo de su ministerio, Jesús había demostrado su poder y su autoridad sobre el mundo natural y espiritual, pero ahora, en el huerto, vemos su vulnerabilidad humana. Él experimenta miedo, tristeza y una profunda angustia, sentimientos que son completamente humanos y que nos conectan con Él de una manera única. En ese momento, Jesús no se estaba enfrentando solamente a la tortura física que le esperaba en la cruz, sino también a la carga espiritual y emocional de tomar sobre sí los pecados del mundo. El huerto de Getsemaní se convierte en un lugar de duelo, de lucha y al final de rendición. Jesús se apartó un poco de sus discípulos, se postró en el suelo y comenzó a orar. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aquí, Jesús no solo expresa su dolor, sino en también su total confianza y obediencia a la voluntad de Dios. Él pide que, si es posible, el sufrimiento que se avecina sea evitado, pero en última instancia, su oración es una declaración de rendición. No sea como yo quiero, sino como tú. Esta actitud es la que define la verdadera oración, una que no solo se centra en pedir, sino también en entregarse al plan de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En la oración de Jesús, vemos que Él repite esta súplica 3 veces, lo cual no solo refleja la profundidad de su angustia, sino también el poder de la oración persistente. La lucha de Jesús no fue algo fácil, ni tampoco fue resuelta en un solo momento. Jesús oró una vez, luego volvió a orar, y luego lo hizo una vez más. Esta persistencia en la oración es algo que debemos aprender a aplicar en nuestras propias vidas. Muchas veces, en nuestra vida de fe, nos encontramos orando por algo una vez, 2 veces, tal vez muchas más. Y cuando no vemos una respuesta inmediata, tendemos a rendirnos o a dudar. Jesús nos muestra que la oración debe ser persistente, no por insistencia para convencer a Dios, sino como un acto de fe que demuestra nuestra confianza en que Él responderá de acuerdo a su voluntad. La honestidad en la oración es otro de los aspectos poderosos de la oración de Jesús en Getsemaní. Jesús no ocultó sus sentimientos, ni siquiera cuando experimentaba una angustia tan profunda. En lugar de pretender estar en paz o sin preocupaciones, Él se muestra completamente vulnerable ante el Padre. Esta actitud nos enseña que podemos ser completamente honestos con Dios acerca de nuestras luchas y emociones. Dios no se ofende por nuestra sinceridad. Él desea que nos acerquemos a Él tal como somos, con nuestras preocupaciones, miedos y angustias. Jesús no tenía miedo de expresar lo que sentía, y nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos venir a Dios con nuestra tristeza, nuestra incertidumbre y nuestras luchas internas, sabiendo que Él nos escucha y nos ama incondicionalmente. El ejemplo de Jesús en Getsemaní también nos enseña sobre la importancia de la rendición total a la voluntad de Dios. A pesar de su angustia, Jesús no termina su oración pidiendo que se haga su voluntad, sino que al final entrega su deseo a Dios diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta rendición es crucial, pues nos recuerda que la verdadera paz no proviene de que todo salga como nosotros esperamos, sino de que confiemos en que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Jesús
En su oración no solo muestra su sumisión, sino también su confianza en que el Padre sabe lo que es mejor. Así como Jesús se sometió a la voluntad de Dios, nosotros también debemos estar dispuestos a hacerlo, sabiendo que aunque el camino pueda ser doloroso, Dios tiene un propósito mayor. Uno de los aspectos más profundos de la oración de Jesús en Getsemaní es que, aunque Jesús estaba pasando por una agonía indescriptible, Él no oraba solo por sí mismo. Él estaba orando por toda la humanidad. La copa que Jesús pide que pase de Él no solo se refiere al sufrimiento físico de la cruz, sino también al peso del pecado de toda la humanidad que Él cargaría. Este es el momento en que Jesús empieza a cargar con el peso de nuestros pecados, y su oración se convierte en el principio de su sacrificio por nosotros. En este momento de angustia, Jesús pensó en ti y en mí, y se entregó a la voluntad de Dios, aun sabiendo lo que le esperaba. Esa es la magnitud del amor de Cristo. Estaba dispuesto a enfrentarse a la cruz, al sufrimiento y a la separación de su Padre por amor a nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras propias vidas? Todos enfrentamos momentos de angustia, momentos en los que sentimos que el futuro es incierto y que el dolor es insoportable. Ya sea que estemos enfrentando una enfermedad, una pérdida, una decisión difícil o simplemente la incertidumbre de lo que vendrá, los momentos de prueba son inevitables. Sin embargo, la oración de Jesús en Getsemaní nos ofrece una poderosa lección. Primero, nos enseña que está bien ser honestos con Dios acerca de nuestro dolor. No necesitamos esconder nuestras emociones, sino que podemos acercarnos a Él tal como somos. En segundo lugar, la oración de Jesús nos llama a rendirnos a la voluntad de Dios. A veces, en medio de nuestras pruebas, tratamos de tomar el control, de encontrar la solución a nuestro problema de manera inmediata. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera paz viene cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La oración de Jesús en Getsemaní nos invita a persistir en la oración. La vida cristiana no es una serie de momentos fáciles y a veces la respuesta a nuestras oraciones no llega de inmediato. No obstante, Jesús nos enseña que debemos seguir orando, seguir confiando y seguir entregándonos a la voluntad de Dios. Hoy, al reflexionar sobre la oración de Jesús, te invito a considerar: ¿hay alguna copa en tu vida que estás pidiendo que pase de ti? ¿Una situación difícil? ¿Una decisión dolorosa? ¿Un futuro incierto? Jesús entiende tu dolor, y su ejemplo nos muestra que la verdadera paz no viene de evitar el sufrimiento, sino de confiar en la voluntad de Dios. Es un llamado a la rendición total y a la confianza en su plan perfecto para nuestras vidas. Al final de la oración de Jesús en Getsemaní, Él dice: hágase tu voluntad. Esa es la oración que debemos hacer también en nuestros propios momentos de angustia. Al igual que Jesús, podemos decir: no sea como yo quiero, sino como tú. Es en ese acto de rendición donde encontramos paz, consuelo y esperanza. En el pasaje de 1 Crónicas 4, 9, 10, encontramos una de las oraciones más impactantes y poderosas de toda la Biblia, dicha por un hombre llamado Jabes. Aunque la oración de Jabes es corta y parece sencilla en un primer vistazo, su profundidad y el impacto que tuvo en la vida de este hombre son innegables. A través de estas breves palabras, Jabes no solo cambió su destino, sino que también dejó un legado de fe y audacia que ha perdurado hasta nuestros días. Contexto histórico y personal de Jabes. La Biblia nos presenta a Jabes en un contexto que al principio no parece tan prometedor. En el capítulo 4 de 1 Crónicas, donde se menciona su oración,
La mayor parte de este pasaje trata sobre genealogías y linajes de las tribus de Israel. Jabes es mencionado en este contexto, pero su historia destaca porque, a diferencia de otros personajes en la genealogía, su vida no se resume en una simple mención. Su oración audaz, un ruego sincero hacia Dios, lo convierte en un personaje digno de atención. En el versículo 9, la Escritura dice: «Y Jabes fue más honorable que sus hermanos». A pesar de que su madre le había puesto el nombre de Jabes, que significa dolor, debido al sufrimiento que experimentó al darlo a luz, Jabes no permitió que su nombre o su circunstancia definieran su vida. A pesar de la carga emocional que le trajo este nombre, Jabes decidió buscar una relación con Dios que transformó completamente su destino. La oración de Jabes. En el versículo 10, Jabes eleva una oración breve pero profunda, pidiendo 4 cosas esenciales de Dios. 1. Bendición. Jabes comienza su oración pidiendo la bendición de Dios. Al hacerlo, reconoce que toda buena dádiva proviene del Señor. Esta petición es un reconocimiento de que la bendición de Dios es el fundamento para una vida exitosa. Jabes no quería que sus esfuerzos fueran en vano, sino que anhelaba la intervención divina en su vida para prosperar en todas las áreas posibles. Al pedir bendición, Jabes nos enseña que no debemos conformarnos con menos de lo que Dios desea para nosotros. 2. Ensanchar su territorio. Esta es una petición audaz y expansiva. Jabes pide a Dios que agrande su influencia, su responsabilidad y sus oportunidades. En un sentido literal, esto podría interpretarse como pedir más tierras o propiedades, pero en un sentido espiritual y práctico, Jabes estaba pidiendo mayor espacio para crecer, servir y ser usado por Dios. Esta petición implica no solo el deseo de prosperar materialmente, sino también de tener un impacto mayor en el mundo y en la vida de los demás. Jabes no tenía miedo de pedirle a Dios algo grande, y eso es algo que debemos aprender de él, la fe audaz de pedir por expansión y crecimiento. 3. Que la mano de Dios esté con él. La mano de Dios representa su poder, su favor y su presencia. Jabes sabía que todo lo que emprendiera sería en vano si Dios no estaba con él. Esta petición es un recordatorio de que no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Si buscamos éxito, paz o prosperidad duradera, necesitamos la guía, la protección y el respaldo divinos. Al pedir que la mano de Dios esté con él, Jabes muestra una profunda dependencia de Dios y un entendimiento de que solo con su presencia puede tener éxito verdadero. 4. Protección contra el mal. Jabes también reconoce la realidad del mal que lo rodea y la necesidad de ser protegido. Pide a Dios que lo libre del mal y del daño. Esta solicitud nos recuerda que vivimos en un mundo lleno de desafíos, adversidades y tentaciones, y que necesitamos la protección divina para ser preservados de todo mal. Al incluir esta petición en su oración, Jabes demuestra una sabiduría práctica y una conciencia de que, sin la intervención de Dios, los peligros del mundo pueden afectarnos de maneras que quizás no podamos prever. La respuesta de Dios. Lo más sorprendente de esta historia no es solo la oración de Jabes, sino la respuesta que Dios le dio. En el mismo versículo 10 se dice: «Y Dios le concedió lo que pidió». Esta es una de las declaraciones más poderosas y alentadoras de toda la Escritura. Jabes pidió bendición, expansión, la mano de Dios y protección, y Dios no solo escuchó su oración, sino que la respondió favorablemente. Esta respuesta de Dios no solo muestra su misericordia y fidelidad, sino que también demuestra el poder de una oración audaz y de una fe inquebrantable. Dios no tuvo miedo de concederle lo que Jabes pidió.
lo que nos enseña que no debemos limitarnos en nuestras oraciones. Muchas veces nuestras peticiones a Dios pueden ser demasiado pequeñas, reflejando una falta de fe en su capacidad para hacer lo imposible. Jabes, por el contrario, nos muestra que podemos acercarnos a Dios con confianza y pedirle cosas grandes, porque Él tiene el poder de concederlas. Lecciones que aprendemos de la oración de Jabes. La oración de Jabes es una fuente rica de enseñanza para nosotros. A continuación, analizamos algunas de las lecciones clave que podemos aplicar a nuestras propias vidas. 1. La audacia en la oración. La petición de Jabes es audaz. No le pidió a Dios algo pequeño ni fácil, pidió algo grande, algo que requería la intervención divina. Esta es una invitación a orar con audacia. A veces limitamos nuestras oraciones por miedo a que nuestras peticiones sean demasiado grandes o que no seamos dignos de recibir lo que pedimos. Sin embargo, Jabes nos muestra que debemos orar con valentía, creyendo que Dios puede hacer mucho, más de lo que imaginamos. 2. La importancia de la presencia de Dios. Jabes entendió que no se puede lograr nada significativo sin la presencia de Dios. La mano de Dios sobre él era más importante que cualquier bendición material o éxito personal. Esta es una lección crucial, porque muchas veces buscamos éxito o bendición sin considerar la importancia de la presencia y la guía de Dios. Jabes nos recuerda que la verdadera prosperidad viene solo cuando Dios está con nosotros. 3. El poder de una oración que cambia el destino. Jabes, a pesar de que su nombre significaba dolor y había sido marcado por una circunstancia difícil, decidió no dejar que eso definiera su vida. Su oración audaz fue un acto de fe que cambió el curso de su destino. Esto nos enseña que nuestras circunstancias no tienen por qué dictar nuestro futuro. Cuando buscamos a Dios con fe, Él puede cambiar nuestra historia y transformarnos. 4. Pedir para impactar. Cuando Jabes pidió que se ensanchara su territorio, no solo estaba pidiendo para sí mismo, sino para tener un impacto más grande en el mundo. Al orar para que Dios lo bendijera y lo expandiera, Jabes no solo pensaba en su bienestar personal, sino en cómo podría servir y ser una bendición para otros. Esta es una invitación a orar, no solo por nuestras necesidades, sino también por la oportunidad de ser de bendición para aquellos que nos rodean. Aplicación a nuestra vida. La historia de Jabes no es solo un relato antiguo, sino una enseñanza viva para nosotros hoy. Tal vez, como Jabes, te enfrentas a circunstancias que parecen estar fuera de tu control. Tal vez tu vida está marcada por un nombre o una situación que te recuerda el dolor o el sufrimiento del pasado. Pero como Jabes, tienes la oportunidad de elevar una oración audaz que pueda cambiar tu destino. ¿Qué necesitas pedirle a Dios hoy? ¿Bendición, expansión, protección o su mano sobre ti? No temas orar con audacia, porque como Jabes puedes confiar en que Dios escuchará tu oración y si es conforme a su voluntad, la responderá con generosidad. Así que te invito a reflexionar. ¿Estás pidiendo lo suficiente? ¿Estás orando con la fe audaz de Jabes? Si no es así, hoy es el día perfecto para comenzar a pedirle a Dios por lo que necesitas y por lo que aún no te atreves a pedir. Que tu oración sea una oración que cambie tu destino. En 1 Reyes 3 encontramos una de las historias más inspiradoras sobre la oración en la Biblia. Es la historia de Salomón, un joven rey que, al comienzo de su reinado, tuvo un encuentro divino que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de toda una nación.
Este relato no solo nos muestra la humildad y sabiduría de Salomón, sino que también ofrece valiosas lecciones sobre la oración, la humildad y la forma en que Dios responde a quienes le buscan con sinceridad. Salomón acababa de suceder a Abisietusish, su padre, David, en el trono de Israel. Aunque era joven e inexperto, tenía un corazón dispuesto a servir a Dios. En una noche especial, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Primera Reyes 3:5. Imagina la magnitud de esa oferta. El creador del universo le estaba dando a Salomón la oportunidad de pedir cualquier cosa. Este es un momento de gran importancia no solo para el joven rey, sino para toda la nación de Israel, porque el tipo de respuesta que Salomón ofreciera podría afectar no solo su futuro, sino el de todo su pueblo. ¿Qué habrías pedido tú si estuvieras en esa situación? La mente humana tiende a pensar en lo material y lo mundano. Tal vez hubieras pedido riquezas, poder, larga vida o incluso la victoria sobre tus enemigos. Las opciones eran infinitas, pero Salomón hizo algo sorprendente. En lugar de pedir algo para sí mismo, algo que podría haberle beneficiado directamente, pidió algo que beneficiaría a todos los que lo rodeaban: sabiduría. Su oración fue la siguiente: «Yo soy un muchacho joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?». Primero Reyes 3:7-9. Esta oración revela la humildad y el entendimiento de Salomón sobre su posición y su incapacidad natural para gobernar un pueblo tan grande y complejo como el de Israel. Salomón no pidió riquezas ni poder personal, sino sabiduría para servir mejor a su pueblo. En un mundo donde la vanidad y la arrogancia pueden llevarnos a tomar decisiones egoístas, la petición de Salomón destaca como un ejemplo brillante de cómo debemos orientarnos hacia las necesidades de los demás, en lugar de buscar nuestra propia satisfacción. Pidió discernimiento para poder gobernar con justicia, sabiendo que una buena administración depende de la capacidad para tomar decisiones sabias, justas y éticas. Dios quedó tan complacido con la petición de Salomón que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honra. Le dijo: «He aquí que yo te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después. De ti se levantará otro como tú, y aun también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria». Primero a Reyes 3:12-13. En esta respuesta vemos cómo Dios honra el corazón humilde y desinteresado de Salomón. Al poner los intereses del pueblo por encima de sus propios deseos egoístas, Salomón recibió no solo lo que pidió, sino mucho más: una bendición sobreabundante. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio lo que no había pedido y, de hecho, lo que muchos en su lugar hubieran solicitado de inmediato: riquezas, poder y gloria. ¿Qué podemos aprender de la oración de Salomón? Hay varias lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas. 1. La importancia de pedir sabiduría. Salomón entendió que la sabiduría era más valiosa que cualquier posesión material. Sabía que, si podía gobernar con sabiduría, todo lo demás caería en su lugar. La sabiduría permite tomar decisiones acertadas, resolver conflictos con justicia y guiarnos en los momentos difíciles. Esta lección nos enseña que, en nuestras oraciones,
Debemos priorizar lo que nos ayudará a ser mejores personas, a servir a Dios y a los demás, en lugar de buscar solo lo que nos beneficiará a nosotros directamente. Si somos sabios, seremos capaces de manejar con éxito nuestras responsabilidades y de influir positivamente en el entorno que nos rodea. 2. La humildad en la oración. Salomón reconoció su propia incapacidad. Era consciente de su juventud y falta de experiencia. No se llenó de orgullo por ser rey, sino que se humilló delante de Dios, pidiendo ayuda para cumplir su llamado. Esta actitud refleja la verdadera humildad que debemos cultivar en nuestras oraciones. Cuando oramos, debemos hacerlo con el reconocimiento de que por nosotros mismos somos limitados y dependemos completamente de Dios para recibir la sabiduría, las fuerzas y las oportunidades necesarias para enfrentar los retos de la vida. 3. Dios bendice a los que buscan su reino primero. Al pedir sabiduría para gobernar bien, Salomón demostró que su prioridad era el bienestar de su pueblo, no su propio beneficio personal. Dios no solo le dio lo que pidió, sino que también le añadió bendiciones que Salomón no había pedido. Esta es una lección poderosa para nosotros. Cuando buscamos primero el bienestar de los demás y el avance del reino de Dios, Él nos bendice con abundancia más allá de lo que podemos imaginar. Si ponemos las necesidades de los demás por encima de nuestras propias preocupaciones, Dios proveerá para nosotros de maneras que no habríamos podido anticipar. ¿Cómo se aplica esto a tu vida hoy? Aunque quizás no seas un rey o un gobernante, todos enfrentamos situaciones en las que necesitamos sabiduría. Tal vez estás tomando decisiones difíciles en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio o en tus relaciones personales. Todos tenemos desafíos que requieren sabiduría para abordarlos correctamente. La historia de Salomón nos recuerda que Dios está dispuesto a darnos sabiduría si se la pedimos con un corazón humilde y sincero. No importa cuán jóvenes o inexpertos nos sintamos, si pedimos a Dios sabiduría, Él nos la dará. Pero hay algo aún más importante que esta historia nos enseña. Dios no solo quiere darnos sabiduría, sino también bendecirnos más allá de lo que pedimos. Muchas veces nos limitamos en nuestras peticiones a Dios, pidiendo solo lo que creemos que necesitamos en el momento. Pero si confiamos en su voluntad y buscamos su reino primero, Él nos bendecirá con mucho más de lo que imaginamos. Antes de pasar al siguiente tópico, quiero que reflexiones. ¿En qué área de tu vida necesitas sabiduría hoy? ¿Es en tu vida profesional, en tu hogar o en tus decisiones personales? Dios puede darte la sabiduría que necesitas para tomar las mejores decisiones. Si te atreves a creer que Dios puede guiarte en cada paso, puedes confiar en que Él te dará la claridad y el entendimiento que tanto necesitas. Comenta en este video: Dios, dame un corazón entendido, y comienza a creer que Él te guiará en cada decisión que tomes. Esta es una invitación a abrir tu corazón y pedirle a Dios lo que realmente necesitas, confiando en que Él proveerá todo lo demás. Salomón pidió sabiduría y con ella recibió todo lo que su corazón no había imaginado. Así, nosotros también podemos confiar en que Dios se encargará de todas nuestras necesidades si primero buscamos su voluntad. En el libro de Nehemías, encontramos una historia de liderazgo, fe y oración que nos inspira a creer que con Dios ninguna situación es irreparable. Nehemías, un copero del rey Artajerjes, recibió noticias devastadoras sobre su ciudad natal. Jerusalén, los muros estaban en ruinas y las puertas quemadas. Esta noticia lo llevó a una de las oraciones más poderosas y estratégicas de la Biblia. En ella,
Nehemías no solo expresa su dolor, sino que también busca la intervención de Dios para restaurar la ciudad y su pueblo. La historia de Nehemías es un claro ejemplo de cómo a través de la fe, la oración y la acción, podemos enfrentar los desafíos más grandes de la vida y ver cómo Dios obra milagros en medio de la adversidad. La oración de Nehemías, registrada en Nehemías 1:5-11, es un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles. La primera parte de la oración muestra un profundo reconocimiento de la grandeza de Dios. Nehemías comienza su oración diciendo: «Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos». Nehemías 1:5. Este inicio es fundamental porque demuestra una de las claves más importantes de la oración: adorar a Dios antes de pedir. Al comenzar su oración reconociendo el poder y la soberanía de Dios, Nehemías pone en perspectiva su propio dolor y necesidad, reconociendo que el único que puede transformar su situación es el Dios Todopoderoso. Luego, Nehemías se adentra en una profunda confesión de los pecados de su pueblo. En Nehemías 1:6 dice: «Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti». En esta parte de la oración, Nehemías no solo expresa su dolor por la situación de Jerusalén, sino que también asume una responsabilidad colectiva. Aunque él mismo no era culpable de los pecados de la nación, se incluye en la confesión, reconociendo que el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Esta parte de la oración nos enseña una lección importante sobre la humildad y el arrepentimiento. A veces, nuestras dificultades y desafíos vienen como resultado de desobediencias pasadas, y como Nehemías, es necesario reconocer nuestras faltas ante Dios. La confesión no solo limpia nuestra conciencia, sino que también abre el camino para que Dios actúe en nuestras vidas. Finalmente, Nehemías hace una petición audaz y confiada. En Nehemías 1:11 dice: «Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y concede hoy buen éxito a tu siervo». Esta es una oración llena de fe y valentía. Nehemías sabe que la situación en Jerusalén es crítica, pero aún así se atreve a pedirle a Dios el favor necesario para poder llevar a cabo su misión de reconstruir los muros de la ciudad. Esta petición no solo es un acto de fe, sino también de valentía, ya que implica pedir permiso al rey Artajerjes para embarcarse en un proyecto que podría no ser bien recibido. Sin embargo, Nehemías no vacila y se atreve a pedir lo que parece imposible, confiando en que Dios tiene el poder de abrir puertas y proporcionar los recursos necesarios. ¿Qué podemos aprender de la oración de Nehemías? En primer lugar, la oración de Nehemías comienza con adoración. Él no comenzó pidiendo, sino reconociendo la grandeza de Dios. Este es un principio fundamental para nuestra vida de oración. Antes de presentar nuestras necesidades y peticiones, debemos reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La adoración nos pone en la correcta perspectiva, recordándonos que aunque nuestras circunstancias puedan ser difíciles, Dios es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. En segundo lugar, la importancia de la confesión en la oración es otro aspecto destacado de la oración de Nehemías. Nehemías no solo oró por la restauración de los muros de Jerusalén, sino que también reconoció el pecado de su pueblo. Esta parte de la oración nos recuerda que a veces nuestras circunstancias difíciles pueden ser el resultado de desobediencias pasadas que debemos confesar. El arrepentimiento y la confesión no son solo una forma de liberar nuestra conciencia,
sino una manera de abrir el camino para que Dios obre en nuestras vidas. La verdadera restauración comienza con un corazón dispuesto a reconocer sus errores y a buscar el perdón de Dios. En tercer lugar, la oración de Nehemías no fue solo un acto espiritual, sino también el inicio de un plan estratégico para la acción. Después de orar, Nehemías no se quedó pasivo esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Él tomó medidas concretas para llevar a cabo lo que Dios había puesto en su corazón. Esta combinación de oración y acción es crucial para el éxito en cualquier proyecto. Dios no solo quiere que oremos, sino que también actuemos. La fe sin obras es muerta, y Nehemías es un claro ejemplo de cómo la oración puede ser el catalizador de una acción transformadora. ¿Cómo se aplica esto a tu vida hoy? Tal vez estés enfrentando una situación que parece tan devastadora como los muros de Jerusalén, una relación rota, un sueño que parece imposible, una crisis financiera o emocional. La historia de Nehemías nos muestra que ninguna situación es irreparable cuando la colocamos en las manos de Dios. No importa cuán difícil sea la situación, si confiamos en Dios y tomamos pasos prácticos hacia la solución, Él puede transformar lo que parece ser una ruina en una obra de restauración. Pero hay algo más que debemos aprender de Nehemías. Dios no solo quiere que ores, sino que también actúes. Nehemías no se quedó solo en la oración. Él se levantó para tomar acción. Esto es un recordatorio para nosotros de que aunque la oración es crucial, debemos estar dispuestos a tomar pasos concretos para ver un cambio real en nuestra vida. Tal vez tu muro no sea físico, como en el caso de Jerusalén, pero podría ser emocional o espiritual. Tal vez necesitas reconstruir una relación rota, o tal vez Dios te está llamando a restaurar tu fe y confianza en Él. La oración es el primer paso, pero la acción práctica es lo que llevará a cabo la restauración. Antes de pasar al siguiente tópico, quiero que reflexiones. ¿Qué muros necesitas reconstruir en tu vida? Tal vez sea una relación rota con un ser querido, un sueño que parece inalcanzable, o una situación financiera que parece fuera de control. Sea lo que sea, recuerda que con Dios ninguna situación es demasiado difícil. Dios es el mismo que restauró los muros de Jerusalén a través de Nehemías, y Él también puede restaurar lo que parece estar en ruinas en tu vida. Comenta en este video: Dios, ayúdame a reconstruir. Es hora de creer que con Dios ninguna situación es demasiado difícil para ser restaurada. La historia de Nehemías nos desafía a no quedarnos paralizados por las dificultades, sino a buscar a Dios con todo nuestro corazón y tomar los pasos necesarios para reconstruir lo que ha sido destruido. Con Dios a nuestro lado, podemos ser agentes de cambio y restauración en nuestra propia vida y en las vidas de aquellos que nos rodean. Así como Nehemías fue un instrumento de Dios para restaurar Jerusalén, también podemos ser instrumentos de Dios para restaurar y transformar nuestro mundo. Amado hermano, amada hermana, has llegado hasta el final de este video, y eso no es casualidad. Estoy convencido de que Dios tiene algo especial para ti hoy, algo que transformará tu vida y tu manera de acercarte a Él. No es una coincidencia que hayas llegado hasta aquí, sino que, en su perfecta voluntad, Él te ha guiado a este momento. Así como en las Escrituras, vemos cómo Dios ha intervenido de manera milagrosa en la vida de muchas personas, hoy no es diferente. Dios quiere tocar tu vida de una manera profunda y poderosa. A lo largo de este estudio, hemos tenido la oportunidad de explorar algunas de las oraciones más poderosas de la Biblia. Cada una de ellas tiene una lección valiosa que puede aplicar directamente a tu vida. Desde el clamor desgarrado de Ana, que en su angustia confió plenamente en Dios, hasta la rendición de Jesús en Getsemaní,
un momento donde se muestra la humillación y la obediencia perfecta al Padre, pasando por la audacia de Jabes, que no dudó en pedir grandes bendiciones, y la sabiduría de Salomón, quien no solo pidió algo para sí mismo, sino para el pueblo de Dios. Cada una de estas historias nos muestra que la oración no es solo un ritual, sino un puente que conecta nuestra necesidad con el poder infinito de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez, hermano o hermana, qué tan poderosa puede ser tu oración? Muchas veces nos encontramos con dudas sobre la efectividad de nuestras oraciones, especialmente cuando la situación parece imposible. Pero quiero recordarte hoy que cuando oramos con fe, Dios se mueve. La oración es mucho más que una simple petición. Es un acto de comunión con el Creador del universo. Hoy quiero compartir contigo 3 pasos prácticos para que puedas experimentar el poder de la oración en tu vida, como lo hicieron aquellos que hemos mencionado en este estudio. Si te tomas en serio estos pasos, te aseguro que verás cambios poderosos en tu vida espiritual y en tu relación con Dios. 1. Ora con honestidad y fe. La oración no tiene que ser perfecta, ni mucho menos formal. Como vimos en el ejemplo de Ana, ella no solo oró, sino que derramó su alma ante Dios, expresando su dolor más profundo. Ella no estaba preocupada por las palabras que utilizaba, sino por la sinceridad de su corazón. Dios no busca palabras perfectas, sino corazones sinceros que se acerquen a Él con humildad. No temas compartir con Él tus luchas, tus miedos, tus dudas. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que tú lo reconozcas, que tú lo traigas todo a Él. Jesús también oró con honestidad en el huerto de Getsemaní, enfrentando su temor con una fe profunda, sabiendo que el plan de Dios era lo mejor, aunque en ese momento le resultara difícil. No importa lo que sientas, ora con fe, porque Él puede transformar tu situación. 2. Pide con audacia. Si algo aprendemos de Jabes, es que no debemos limitar a Dios con peticiones pequeñas. Jabes no pidió solo una bendición, sino que le pidió a Dios que expandiera su territorio, que lo protegiera del mal y que lo hiciera bendecido para ser una bendición para otros. Él no tuvo miedo de pedir lo que parecía imposible. Y si hay algo que quiero que se quede contigo, es que no hay nada imposible para Dios. Si tienes sueños grandes, si tienes deseos profundos en tu corazón, no tengas miedo de pedirle a Dios lo grande, lo audaz. Él tiene el poder de hacer mucho, más de lo que pides o imaginas. No pongas límites a lo que Dios puede hacer en tu vida. Tienes un Padre que tiene el control de todo el universo y que te ama con un amor inmenso, y Él quiere responder a tu fe. 3. Actúa en obediencia. Nehemías nos enseña algo crucial. La oración debe ir acompañada de acción. No basta con orar y esperar que las cosas sucedan mágicamente. Dios quiere que demos pasos de fe. Si Él te ha dado una visión, un sueño, una misión, es momento de tomar acción. Nehemías oró fervientemente por la restauración de Jerusalén, pero también comenzó a trabajar para que la ciudad fuera reconstruida. La obediencia a Dios y la acción basada en la fe son clave para ver milagros en nuestras vidas. Dios espera que actuemos con valentía, que demos el primer paso, confiando en que Él estará con nosotros en cada momento del camino. Ahora, después de este estudio, quiero pedirte algo muy importante. Comenta en este video la frase, Dios, haz un milagro en mí. Esta no es solo una declaración de fe, sino también una forma poderosa de unirte a una comunidad de creyentes que están buscando respuestas y milagros. Al comentar, no solo estás expresando tu fe, sino que también estás mostrando que crees que Dios puede hacer lo imposible en tu vida.
Esta es una forma de fortalecer tu confianza en Él y de ver cómo Él puede hacer lo extraordinario en lo ordinario. Si este video ha tocado tu corazón, te animo a que le des like y te suscribas al canal. Al hacerlo, no solo estás apoyando este ministerio, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente escuchar la palabra de Dios. ¿Sabías que muchas personas utilizan estos videos como su única fuente de enseñanza espiritual porque no tienen una iglesia cerca? Tu like y tu suscripción pueden ser el medio a través del cual Dios lleva esperanza a alguien más, un mensaje de fe, restauración y amor incondicional. Cada acción que tomes en este canal es un acto de fe que puede transformar vidas. Sí, ya estás suscrito. Gracias de todo corazón. Eres parte de un movimiento épico, una comunidad de creyentes decididos a vivir su fe de manera radical. Esta comunidad está creciendo y Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Este canal es solo el comienzo de un viaje que va a llevarte a lugares asombrosos en tu vida espiritual. Recuerda que tu fidelidad a Dios nunca es en vano, y tu compromiso con Él traerá frutos abundantes. Antes de despedirnos, quiero recordarte algo muy importante. Dios está contigo. No importa lo que estés enfrentando en este momento, Él nunca te abandonará. Dios te ve, te conoce y está cerca de ti. Si hoy estás pasando por dificultades, si tu vida parece estar llena de incertidumbre o dolor, quiero que sepas que Él está a tu lado en cada paso del camino. No tengas miedo, porque Él es tu fortaleza y tu esperanza. Así que después de este video, te invito a tomarte unos minutos para estar en silencio, dejar que la música te envuelva y dedicar unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor. No cierres el video todavía. Permite que Dios hable a tu corazón en estos momentos de quietud. Recuerda que Él quiere hablarte y a veces en el silencio es cuando más podemos escuchar su voz. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien más. Tal vez hay una persona en tu vida que necesita escuchar que Dios puede hacer milagros, que Él tiene el poder de transformar cualquier situación. Sé el instrumento que Dios use para llevar esperanza a otros. La palabra de Dios tiene poder, y cuando la compartimos, estamos participando en su obra. Gracias por ser parte de esta comunidad. Eres especial, eres amado y eres parte de un plan divino. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos más verdades poderosas de la palabra de Dios. ¡Hasta pronto!